al tecnólogo en gestión de redes de datos, correspondiente a la ficha 311-8456. Está la instructora técnica Sandra Zapata. Recordemos que estamos en la fase de planeación. En el momento nos encontramos realizando la exploración del material de formación, revisando toda la parte de conceptos para así en la siguiente semana ya pasar al desarrollo de las evidencias a entregar. Recordemos que las evidencias a entregar son lista de chequeo para la inspección de la infraestructura física y el informe de planeación de implementación de la red inalámbrica. Bueno, el día de ayer nosotros estuvimos explorando dentro del material de formación desde el número 1. Desde el número 1, desde el 1, fue la introducción a las redes inalámbricas. Hablamos sobre la clasificación de las redes inalámbricas, sobre el funcionamiento de las redes inalámbricas, ventajas y desventajas de las redes inalámbricas y los componentes de las redes inalámbricas. El día de hoy vamos a continuar con nuestra exploración y continuamos con el punto correspondiente a tecnologías de redes inalámbricas. Bueno, tenemos acceso aquí a algunos de sus compañeros que están atentos. Listo. Bueno, entonces, me han mencionado que continuamos con tecnologías de redes inalámbricas. Nos dice que en la actualidad existen dos tipos de redes inalámbricas, una para exteriores y otra para interiores. Para la parte exterior, en este caso, se utiliza lo que son los GPS. Y para la parte de interiores, en este estándar nos sirve pues que se obstruye por paredes, techos y demás obstáculos, los cuales hacen que la señal se pierda o que sea débil. ¿Listo? Lo cual no se puede sincronizar con algún satélite, impidiendo dar su localización. Entonces, estas tecnologías para ser utilizadas dependen de los siguientes, dependen de los requisitos necesarios para acceder a una u otra aplicación de servicio. También es importante tener presente que para que la tecnología a escoger, se debe tener presente en el momento de escoger la tecnología el consumo de energía, el precio, el ancho de banda y la velocidad, entre otras. Bueno, dentro de las diferentes tecnologías utilizadas por las redes inalámbricas encontramos las siguientes. Está el Bluetooth. Y nos dice que el Bluetooth todos lo conocemos porque lo utilizamos en nuestro computador, en los diferentes dispositivos, en nuestros celulares también. Esta es una tecnología inalámbrica, es la más utilizada para transmitir datos entre dispositivos cercanos, basados en radiofrecuencia, en la banda libre de 2.4 GHz y 3 MB por segundo de velocidad máxima. Es muy frecuente su uso para pasar fotos, música. Normalmente, entre lo que más lo utilizamos es entre los teléfonos. Anteriormente, hace mucho tiempo lo utilizamos también entre las computadoras portátiles, nos pasábamos también información. Y también podemos conectar algunos dispositivos, como son el mouse, auriculares y teclado. Bueno, otra de las tecnologías utilizadas, no tan utilizadas porque la más utilizada es el Bluetooth, es el bus de instalación europeo. Este es usado para interconectar redes inalámbricas inteligentes. Aquí nos menciona una serie de tecnologías que se utilizan de acuerdo a su uso. Voy a mencionar solo algunas. Nos habla de el Home Plugin. Es un protocolo utilizado para tender el cableado doméstico de energía eléctrica. Este cableado facilita la creación de redes a través del cableado eléctrico persistente en el hogar. Este permite conectar todos los dispositivos de bajo rendimiento y también lo que son juegos, todo lo que tenga que ver con baja velocidad y
banda de ancha un poco, sí, de baja velocidad un poco baja. Entonces, para ello se utiliza el Home Plus. Aquí tenemos otro que es IRDA. Este es un estándar físico para la transmisión y recepción de datos por rayos infrarrojos. En el espectro infrarrojo sirve para la comunicación bidireccional entre dos extremos con velocidades que oscilan entre 9600 gigabytes y 4 gigabytes por segundo. Bueno, bueno, aquí menciona varios, como les mencionaba, es de acuerdo pues a la utilidad o al espacio donde se vaya a utilizar. Ahora nos habla sobre el radio y elementos y frecuencias del espectro. Nos dice que hoy por hoy el espectro radioelectrónico es utilizado de forma ineficiente debido a que las bandas de frecuencia para su uso se realizan de manera fija. Para ello surge una tecnología novedosa que es la radiocognitiva, la cual trae consigo varias funcionalidades que garantizan el acceso dinámico al usar el espectro. Aquí se nombran las 4 más importantes, que son identificar la oportunidad de acceso al espectro, seleccionar las bandas de frecuencias a usar y coordinar el acceso al espectro entre otros usuarios y móviles. Bueno, vamos a ampliar este concepto de frecuencias del espectro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de espectro, pero aquí en el módulo no nos está ampliando qué tanto abarca este concepto de espectro. Entonces, vamos a ampliarlo un poco. El espectro radioeléctrico es un asunto de todos. Está a nuestro alrededor. Estas señales que llegan a dispositivos como teléfonos celulares son ondas de radio, algunas de alta frecuencia y otras de baja frecuencia. Tecnologías diferentes que permiten enviar información mediante ondas. Todas las frecuencias juntas conforman el espectro radioeléctrico. Muchos equipos se comunican inalámbricamente, por ejemplo, el control remoto del televisor, celulares inteligentes, equipos para monitorear bebés y muchos más. Todos utilizan una porción del espectro. Se pueden ver estas porciones del espectro o bandas como carreteras que llevan todo tipo de datos. Con esa información siendo enviada, se requiere un mecanismo para que todas esas señales no causen conflictos entre sí. Ahí es donde entra la regulación de las telecomunicaciones, para decidir qué parte del espectro es utilizado para cada servicio. De esta manera es que el espectro puede ofrecer el mayor beneficio a la sociedad. Todas las personas en cualquier parte nos beneficiamos del espectro. Vemos que los primeros mensajes de texto fueron enviados en 1992 y han ido creciendo rápidamente. En el 2011, por ejemplo, se enviaron más mensajes de texto por día que la cantidad de personas en todo el mundo. Cada 3 segundos se vende un nuevo dispositivo que se conecta a Internet, construyendo un ecosistema que genera $1 trillón por año. A la gente le gusta estar conectada y disfruta de una vida enlazada mediante una variedad de dispositivos. Además, nos sirve para apoyar el transporte, la salud, la educación, los servicios públicos y el gobierno electrónico, generando más beneficios a la sociedad. El espectro es un recurso limitado. Es por eso que estas carreteras solo pueden trasegar una cantidad limitada de tráfico. Por eso los operadores telefónicos inalámbricos deben invertir en nuevas tecnologías e infraestructuras para acomodar esta creciente cantidad de tráfico en la misma cantidad de espectro. En otras palabras, se requieren más carriles en la carretera para poder acomodar el mayor tráfico. Sin embargo, esas carreteras requieren largos años de planificación y negocios. Eso no es un dilema por resolver de un solo país, por lo que se cuenta con organismos como la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas, para armonizar el uso del espectro alrededor del mundo. Utilizar eficientemente el espectro es un asunto de todos. Información lo menciona de una forma muy repetitiva.
Nos dice que los dos tipos más usados de radio cognitiva son la radio cognitiva completa y la radio cognitiva detectora del espectro. Aquí, cualquier aspecto que se observe en un nodo inalámbrico será tenido en cuenta para la toma de decisiones en el cambio de parámetros de transmisión o recepción. Y en cuanto a la radio cognitiva detectora del espectro, para este caso, las decisiones se toman basadas solo en el estado del espectro de la radiofrecuencia. Bueno, cuando hablamos de radiofrecuencia, vamos a ampliar también este concepto de radiofrecuencia, que es importante que lo tengamos en cuenta. El espectro electromagnético es el conjunto de ondas electromagnéticas que se generan a partir de electrones vibrantes o acelerados. Los elementos que componen un espectro electromagnético son la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda. La longitud de onda indica la distancia que existe entre los valles y crestas de la onda, además de determinar la frecuencia y la energía que transporta el espectro. La frecuencia indica cuántas oscilaciones ocurren en un periodo determinado. Cada oscilación se compone de una cresta y un valle de onda. Y la velocidad con la que se propaga el espectro electromagnético relaciona la frecuencia con la longitud de onda. El espectro electromagnético se divide en dos partes: espectro visible y no visible. El espectro visible es percibido por los ojos humanos, debido a que su frecuencia se encuentra entre los 385 y 750 terahertz. Este espectro se compone de la luz blanca y los colores que la conforman. Gracias a este espectro, los ojos humanos pueden percibir los colores y los objetos que los rodean. El espectro no visible se divide en dos grupos: en ondas de baja y alta frecuencia. Las ondas de baja frecuencia tienen una longitud de onda mayor y transportan poca energía. Por ello pueden ser interferidas con facilidad. En este grupo se encuentran las ondas de radio, empleadas en radios, televisores y teléfonos móviles. Las microondas, usadas en radares, telecomunicaciones y para producir energía térmica. Y los rayos infrarrojos, utilizados en instrumentos de visión nocturna y para transmitir información mediante la fibra óptica o de forma inalámbrica, como en los controles remotos. El grupo del espectro no visible de alta frecuencia se caracteriza por tener una longitud de onda corta y transformar mucha energía. En este grupo se encuentran los rayos ultravioleta, emitidos por el sol y utilizados para eliminar bacterias y purificar el agua. Los rayos X de uso médico, que ayudan a obtener radiografías y tomografías. Y los rayos gamma, utilizados para esterilizar material quirúrgico. Además de todo esto, el espectro electromagnético tiene la característica de poder propagarse en cualquier espacio, incluso en el vacío, además de poder viajar a la velocidad de la luz. Sobre el diseño e instalación de la red. Para el diseño de una red inalámbrica, no solo se debe realizar la distribución de los dispositivos activos y pasivos, sino que es pertinente definir protocolos, estándares, normas y demás regulaciones necesarias para cumplir con los requerimientos establecidos. En la planeación de un diseño de red se debe tener en cuenta varios aspectos, entre los cuales se nombran los siguientes. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La recolección de la información, la revisión de las instalaciones, la elección de dispositivos, el diseño preliminar y el diseño definitivo. En la recolección de la información, aquí se va a tener en cuenta, se debe analizar los requerimientos solicitados, establecer el tipo de servicios a utilizar, definir el tipo de dispositivos inalámbricos a conectar en la red y estudiar las características y ubicación de los dispositivos activos para la red Wi-Fi.
En la revisión de instalaciones, ¿qué se debe tener en cuenta? Se debe definir el tipo de instalación del punto de acceso en cada zona. Se debe determinar canalizaciones del cableado hasta cada punto de acceso. Se debe comprobar los obstáculos existentes que degraden el rendimiento de la red. Se debe determinar la ubicación de las terminales de usuario, equipos de red como switches, routers y servidores. Y se debe realizar el plano de planta basado en el espacio disponible, la alimentación, la seguridad y el sistema de aire acondicionado en el lugar. En cuanto a la elección de dispositivos, se debe tener en cuenta determinar las características de las antenas y que cumplan con los requerimientos solicitados. Se debe determinar el tipo de radio a utilizar de acuerdo con la tecnología y estándar de acceso seleccionado. En cuanto al diseño preliminar, se debe escoger una herramienta digital para realizar el diseño. En este caso, para nosotros realizar ese diseño, nos sugiere la herramienta Xero Online. Más adelante vamos a mirar, aquí nos da un ejemplo de cómo utilizar la herramienta, cómo registrarse y cómo realizar un determinado mapa teniendo en cuenta la cobertura interior, la cobertura multitransmisor y de red de transporte. Ahora lo miramos de una forma rápida. Bueno, también debe, en el diseño preliminar, se debe tener en cuenta realizar el diseño basado de la cobertura con un equipo principal o central que cubra la mayor área posible. También se debe tener en cuenta el diseño basado en capacidad, lo cual permite mejor capacidad en cuanto a puntos de acceso y contar con ajustes de la potencia transmitida que permita calcular posibles interferencias. También debemos tener en cuenta la ubicación de los equipos y analizar la precisión de los niveles de cobertura. En cuanto a lo que es diseño definitivo, aquí nos dice que se debe realizar un análisis detallado del lugar, del entorno a determinar si cumple con los requerimientos. También aquí también se ejecuta la simulación de la red de rendimiento, ubicación de los puntos de acceso definidos por medio de un software elegido. Bueno, entonces, como les había mencionado hace un momento, este es la herramienta. Esta herramienta nos dice que se utiliza como simulación profesional de cobertura radioeléctrica online, en la cual es una herramienta de planificación radioeléctrica para un caso específico. Entonces vamos a mirar aquí un ejemplo. Bienvenido a este tutorial donde veremos cómo registrarse como nuevo usuario para usar la herramienta de planificación radioeléctrica Xero Online. Lo que haremos será ingresar al link oficial a través de cualquier navegador de internet, escribiendo la URL xeroonline.com. Ya en la página principal buscaremos el link Planning Tool y posteriormente la opción registrarse como usuario nuevo. Una vez cargue la nueva pestaña llamada creación de usuarios, debemos diligenciar los campos de la tabla que aparecen como obligatorios. Debemos marcar la casilla de aceptación de condiciones de uso de la herramienta Xero Online. Igualmente, dar clic en la casilla de seguridad, donde me pregunta si no soy un robot. Vamos a diligenciar. Y una vez esté todo diligenciado, damos clic en el botón Crear usuario. Ya creado el usuario, sale de esta nueva ventana solicitando confirmar la cuenta. Debemos ir al correo que se registró
revisar el mensaje enviado y seguir las instrucciones de confirmación. Ingresamos a la notificación recibida en el correo y posteriormente hacer clic en el link enviado para confirmación de la cuenta creada. Posteriormente, se inicia sesión con la cuenta y credenciales que se acaban de crear y confirmar. Ingresamos con el usuario y la contraseña que hicimos para crear. Finalmente, al ingresar, se muestra la interfase principal de la herramienta de trabajo para planificación radioeléctrica de redes inalámbricas. El trabajo con esta herramienta lo veremos en otro tutorial. Bienvenidos a este tutorial donde veremos cómo crear un estudio de enlace con la herramienta Sirio Online. Desde la página principal ingresamos a Planning Tool con el usuario y contraseña creados anteriormente. Una vez ingresado a la herramienta, vamos al menú llamado Estudio. Esta es la unidad básica de trabajo de Sirio, el cual me permite 3 acciones básicas: crear estudio nuevo, abrir gestor de estudios y cerrar todos los estudios cuando ya hemos abierto algún estudio. Nos enfocaremos en crear estudio nuevo. Al hacer clic en crear estudio nuevo o en el icono de la barra de herramientas de abrir carpeta, aparecerá una ventana en la que se dispone de los estudios. Estudios de enlace, cobertura, cobertura interior, cobertura multitransmisor y red de transporte. Cada uno de estos me permite configurar 3 aspectos: categoría, subcategoría y servicio. Nos centraremos en el estudio de enlace. Damos clic en enlace y se visualiza una ventana con la descripción del estudio de enlace. En las selecciones se puede crear el estudio para la categoría, escogemos la adecuada, lo mismo su categoría y servicio. Para nuestro caso haremos un estudio de banda ancha inalámbrica como categoría. En subcategoría, WiMAX fijo de 5.8 GHz. Ese es de banda libre. Y como servicio damos clic en servicio WiMAX fijo de 10 MHz. Luego damos clic en aceptar. Una vez seleccionado, se abrirá una ventana de diálogo para configurar los parámetros del enlace. Este diálogo de propiedades del estudio se divide en 3 secciones que debemos diligenciar. Estudio, donde vamos a configurar los siguientes parámetros: nombre o código para identificar el radioenlace. En este caso vamos a hacer uno entre el SENA del norte y las sedes de Unicauca de las Huacas. Otro parámetro es la banda de trabajo del radioenlace, que la podemos configurar con el más, pero la vamos a dejar por defecto la que nos da el sistema. La descripción, podemos colocar lo que queramos de características del enlace. Y la fecha de puesta en servicio. Es la fecha en que inició el radioenlace, podemos colocar la fecha del día de hoy. Luego sigue la ventana de extremos. Esta sección permite configurar el extremo inicial y el final, o el transmisor y el receptor del radioenlace.
También podemos configurarla con la cruz blanca y el círculo verde, y se van a configurar en el orden que aparecen. Primero el transmisor y luego el receptor. Configuramos el transmisor. En las propiedades del transmisor vamos a configurar el nombre. En este caso el nombre sería Sena Norte, que es el que va a iniciar el transmisor. Luego las características de emplazamiento o de coordenadas, tenemos varias opciones. Vamos a escoger la primera opción, que nos permite seleccionar el punto desde el visor con el mouse o el ratón. Seleccionamos allí y vamos al buscador y colocamos el nombre del sitio, Sena Norte, Popayán, y buscamos. Una vez buscamos, nos da la ventana con la configuración del sitio donde lo podemos encontrar. Ubicamos con la cruz del más que nos da el sitio de nuestro transmisor. Los demás parámetros los dejamos por defecto, como nos los da el sistema, para posteriormente colocar las características válidas del sistema. Le damos a aceptar o aplicar. Si le damos a aplicar, guarda y no cierra, y si le damos a aceptar, guarda y cierra. Hemos configurado el transmisor. Vamos a configurar ahora el receptor. Damos también en la cruz y nos da las propiedades del receptor. En el nombre colocamos Unicauca, Las Huacas, o Unicauca, Facultad de Ciencias Agrarias. Con cualquiera de los dos nombres la podemos distinguir. Igualmente vamos a escogemos la opción de buscar en el visor, vamos al buscador, colocamos el nombre de nuestro receptor, Unicauca, Las Huacas, o Facultad de Ciencias Agrarias, Popayán. Ahí nos da el sitio. Estamos viendo que es la sede del centro, entonces coloquemos Facultad de Ciencias Agrarias, que es la sede norte de Unicauca, en Popayán. Buscamos y ahí ya nos da la ubicación y colocamos nuestro receptor. Las propiedades del receptor también las podemos colocar por defecto, la que nos deja el sistema, nos da los parámetros de antena, orientación, le damos aplicar y aceptar para guardar. Hemos configurado los extremos. Vamos al método de cálculo. De acuerdo a la categoría, subcategoría y servicio, el sistema automáticamente nos ha dado un método de cálculo. Ese método de cálculo es para mirar la potencia y todos los parámetros de este enlace. Si lo queremos cambiar, lo cambiamos aquí en este parámetro, pero lo vamos a dejar por lo pronto con los parámetros por defecto. Una vez miramos estos parámetros, le damos a aceptar y hemos configurado nuestro enlace. Aquí nos visualiza una línea de color amarillo entre el transmisor y el receptor, y para poderlo mirar con mayor detenimiento podemos colocar central visor en el estudio y él nos lo muestra con una línea amarilla. Una vez con estos parámetros ya podemos hacer el cálculo del enlace. Un parámetro que debemos tener en cuenta antes de calcular es orientar las antenas de forma automática para que tengan la dirección correcta y la ubicación exacta para hacer los cálculos. Procedemos luego a hacer el cálculo del estudio. En la ventana Calcular estudio, en la pestaña, nos muestra dos opciones: cálculo gratuito, baja resolución, y cálculo de alta resolución. Como nuestro usuario es gratuito, lo debemos hacer cálculo de baja resolución. Abre la ventana de cálculo de estudio, vamos a los parámetros, y si nos hemos olvidado de orientar las antenas, él tiene
chequeado esa casilla y le damos validar y calcular precio. El precio va a ser 0 porque es gratuito. Si tenemos un usuario pago, ahí nos dirá el precio que cuesta y nos lo irá descontando del saldo que tenemos, que normalmente lo muestra en la pantalla arriba cuando es pago. Se nos habilita el botón de calcular, le damos calcular y allí él abre la ventana de tareas para el cálculo del radioenlace. Esperamos a que calcule y nos dé el resultado para poder evidenciar si ese radioenlace es válido o no. Una vez termina su cálculo, nos muestra todas las características del radioenlace. Nos da la curvatura de la Tierra, nos da el radio directo y nos da todas las características que necesitamos para hacer el análisis de este estudio. En los resultados, en la parte de visibilidad, nos muestra las características y por medio de colores se puede identificar cómo está el trayecto. El color verde es el trayecto despejado. Si está naranja, sería semidespejado o con la obstrucción del 60%. Y el color rojo cuando hay un trayecto obstruido. Como este enlace nos dio totalmente libre, está el rayo con color verde, trayecto totalmente despejado. Y así hemos culminado nuestro estudio de enlace. Bueno, entonces ya podemos observar que es una herramienta muy poderosa en la cual en algún momento ustedes, claro, la van a utilizar también para la parte del diseño, ya que esta es una herramienta rápida y económica que nos permite realizar simulaciones profesionales en cuanto a la cobertura de la radioestética de cualquier parte del planeta. Bueno, démosles que acceso a alguno de sus compañeros. Listo, continuamos. ¿Qué les pareció la herramienta, compañeros? Bastante completa, me parece ¿cierto? muy completa, profe. Muy útil, sí. Sí. O sea, por Sí, ejemplo, Para el ya, tema de montaje de enlaces es perfecta. sí, exacto. algo Ya de ustedes transmisión, después practican, ¿no? Aquí está en el módulo, en el material de formación, está cómo ustedes crean el nuevo usuario en la herramienta y cómo la utilizan. profe, yo lo que ¿Listo? la duda es, o sea, qué tan actualizada es que la plataforma respecto a los mapas. Eso, en cuanto a los mapas, eso iba a decirles, Porque, son de lo mismo. digamos que la topología cambia por edificaciones o etcétera. Más que todo en las ciudades. ¿Cierto? Yo pienso, usted dice que qué tan actualizada está la herramienta que acabamos de observar. Sí, señora, respecto a mapas, profe, o sea, digamos, por ejemplo, Sí, ahí dice que se puede, yo en las pensaría que ciudades, está bastante actualizada. Yo pensaría que está bastante actualizada porque dice que es la que utilizan en este momento, la que se utiliza para hacer los diseños de manera profesional y se puede utilizar en cualquier parte del planeta. ¿Ya? Entonces sí, no, estoy muy pensaría, aquí no práctica, nos profe. dice, De hecho, nosotros nos serviría dime, mucho para la función que nosotros desempeñamos en el tema laboral, ¿cierto? exacto, en el tema laboral. Sí. Sí, igual hay que cacharrearla un poco más la herramienta, pero aquí no nos yo pensaría que está bastante actualizada, aquí no nos dice fue creada en tal año, no, nada, nos dice que es la herramienta que se utiliza. ¿Listo? Bueno, continuamos. Ahora nos habla sobre la topología de la red. Nos dice que escoger la topología inicial de la red depende esencialmente de varios aspectos, como son los requerimientos del cliente, la cantidad y ubicación de los usuarios, el crecimiento esperado de la red, los estándares inalámbricos y de cableado, la capacidad de expansión de la red, el entorno de la red y los dispositivos y servicios requeridos por la red. Bueno, ahora nos habla, hay un término aquí muy importante, nos habla sobre los servicios. Y nos habla sobre DHCP. Nos dice que es una extensión del protocolo
Bootstrap nos dice que este protocolo es un protocolo de red que permite a los dispositivos obtener una dirección IP automáticamente y se utiliza siempre o normalmente en el arranque de los ordenadores y en el sistema operativo. También nos menciona que el protocolo DHCP se desarrolló como una solución para redes de gran envergadura y computadores portátiles. Por ello, es un complemento del PUC, entre otras cosas, por su capacidad para asignar automáticamente direcciones de red reutilizables y por la existencia de posibilidades de configuración adicionales. Bueno, vamos a ampliar este término. De una dirección IP para comunicarse. Actualmente las direcciones que generalmente se utilizan son versión 4, es decir, IPv4, pero eso es otra historia. En una red muy pequeña o particular, las direcciones IP se asignan manualmente a cada equipo, para que dichos equipos puedan comunicarse entre sí o incluso acceder a Internet. Sin embargo, las direcciones IP son individuales, es decir, no se pueden asignar dos equipos con la misma IP en la misma red, ya que esto ocasionaría un conflicto de IP y un problema de comunicación entre dichos equipos. En la actualidad, las direcciones IP, en muchos de los casos, en lugar de asignarse manualmente, se asignan automáticamente utilizando el protocolo DHCP, que simplemente es el encargado de otorgar las direcciones a los equipos y a la vez cuidar que no existan conflictos de IP. El funcionamiento básico del servidor DHCP es el siguiente. El servidor o equipo que funcionará como servidor DHCP se configura con un rango de IPs a asignar. En ocasiones esto ya está preconfigurado, por ejemplo en los módems o routers que tenemos en casa para conectarnos a Internet. Usualmente en estos casos no tenemos que preocuparnos por dicho asunto. Una vez que un equipo se conecta a la red, solicita con un mensaje destinado a todos los equipos una dirección IP. El equipo puede ser un celular, computadora o algún otro. El servidor DHCP, que lleva un registro de las direcciones que ya ha asignado, identifica una dirección IP libre para ofrecerla al equipo que la solicitó. El equipo recibe la oferta de IP y si considera utilizar dicha dirección, solicita la misma al servidor DHCP. Y el servidor contesta la solicitud. En este momento, se espera que el equipo realice las configuraciones pertinentes. Como dato adicional, también se pueden pasar otras informaciones en el protocolo de DHCP automáticamente. Antes de eso nos dice que el servidor DHCP es el encargado de enviar la información al servidor, al DNS, al asignar una nueva dirección IP, la cual se asocia con su nombre de dominio correspondiente. El DHCP no es muy seguro, pues es fácil de manipular por parte de atacantes de la red, de la cual se desea apropiarse o apropiarse de información sensible de los usuarios. Ahora, ¿qué es un servidor NAT? ¿Alguien ha escuchado este término? ¿Qué es un servidor NAT? Compañeros, de pronto los que tienen un poco más de experiencia en el tema de las redes. ¿No lo hemos escuchado? Bueno, nos dice que este servidor surge a raíz del crecimiento exponencial de terminales que día a día acceden a Internet. Se usa para la traducción de direcciones de red con su sigla inglés NAT y con ello permite que los dispositivos de una red utilicen un rango de direcciones especiales, IP privadas, y para conectarse a Internet utilicen una dirección IP única, o sea, pública. Se trata de una mejora o actualización de que las redes grandes solo usarían una dirección IP y no una gran cantidad de ellas. Bueno,
el principal funcionamiento, ahorita ampliamos un poco más también este término de servidor NAT, nos dice que permite convertir varias direcciones de red en una sola IP. Permite que todos los dispositivos de una red local compartan una sola IP pública para así poderse conectar a Internet. Bueno, aquí vamos a mirar todo este funcionamiento, cómo es que él pasa de una IP privada a una IP pública. Entonces vamos a mirar. Así que, atentos. Para hablar de traducción de direcciones de red, primero es importante conocer el por qué se originó. Como seguramente saben, las direcciones IPv4 se componen de 32 bits. Con 32 bits es posible crear 4.294.967.296 direcciones de red IPv4. Cuando estas direcciones fueron creadas, los ingenieros pensaron que ese número sería suficiente para asignar una dirección IP a cada nodo en el planeta. Sin embargo, con el boom de Internet, se aumentó la demanda de direcciones IPv4 en todo el mundo, e inmediatamente las personas encargadas de gestionar la asignación de direcciones se dieron cuenta que esas más de 4 billones de direcciones IPv4 realmente no suplirían la demanda futura. Por esta razón, se diseñaron algunas estrategias para reducir el agotamiento de direcciones a corto plazo. Una de estas estrategias fue reservar cierto bloque de direcciones IPv4, las cuales fueron llamadas direcciones privadas. Otra de las estrategias creadas fue el uso de direccionamiento sin clase, acompañado de CIDR. Y por fin, la estrategia que hoy veremos, NAT. NAT son simplemente siglas en inglés que traducen traducción de direcciones de red. Pero, ¿cómo traducción? Bueno, para entender este concepto, es importante mencionarles que cuando se crearon las direcciones IPv4, cada nodo podía conectarse a Internet haciendo uso de su propia dirección IPv4. Estas direcciones asignadas son conocidas como direcciones IP públicas. Cuidado con este último término. Con públicas me refiero al hecho de que una IP pública es enrutable en Internet y no al hecho de que son direcciones que cualquier persona pueda utilizar. En otras palabras, si tú contratas una IP pública, podrás conectarte a Internet. Veámoslo de este modo. Cuando una empresa necesitaba conectar todos sus equipos a Internet, debía arrendar un bloque de direcciones IP. Esta empresa acudía a su RIR correspondiente, el cual le asignaba un bloque de direcciones IPv4 específico de acuerdo a sus necesidades. De este modo, la empresa en cuestión podría conectar todos sus nodos a Internet con las IP públicas asignadas por el RIR. Pero anteriormente también les mencioné algo llamado direcciones IP privadas, lo cual fue una de las soluciones al problema del agotamiento de direcciones IPv4. Las direcciones IP privadas no son enrutables en Internet. En otras palabras, si tu nodo posee una IP privada, no podrás conectarte a Internet. Una particularidad de estas direcciones es que no necesitas arrendarlas o pedir permiso a ninguna entidad para poder hacer uso de ellas. Sucede todo lo contrario con las direcciones IP públicas, que debes no solo pagar por hacer uso de ellas, sino hacer una solicitud formal, contrato incluido, ante un ISP o un RIR, dependiendo del tamaño de tu empresa, para poder utilizarlas. Ya que hemos entendido lo anterior, veamos entonces de qué se trata NAT. Bien, el trabajo de NAT es simplemente coger una dirección IP privada y mapearla o traducirla a una dirección IP pública o viceversa. ¿Para qué utilizar NAT? NAT es utilizada cuando queremos que nuestros dispositivos en la red configurados con direcciones IP privadas se comuniquen a través de Internet. Recuerden que solamente las direcciones IP públicas son enrutables en Internet, mientras que las IP privadas no lo son. Por eso nace la necesidad de hacer uso de NAT. Quizás habiéndoles mencionado todo lo anterior, se pregunten, ¿y qué gracia tiene hacer uso de NAT cuando podemos conectarnos a Internet directamente con direcciones IP públicas? Pues primero, porque ya les mencioné el tema del agotamiento de direcciones. Segundo, arrendar direcciones IP públicas no es nada barato.
De modo que si en nuestra red queremos conectar unos 1000 nodos a Internet, debemos contratar un bloque de direcciones que satisfaga ese número, lo cual tiene su costo algo elevado. Y por último, con NAT podemos tener conectados miles de nodos distintos a Internet haciendo uso de únicamente una dirección IP pública, lo cual resulta fantástico. Para terminar este video, me gustaría mostrarles los bloques de direcciones IP públicas y privadas para que los sepan identificar. De los más de 4 billones de direcciones IPv4 disponibles, se crearon bloques de direcciones llamados clases, resultando así las clases A, B, C, D y E. Las direcciones asignables a nodos se encuentran en las clases A, B y C. Las clases D y E sirven para otro tipo de propósitos en redes, que en algún momento veremos. Muy bien, en la clase A tenemos las direcciones que van desde la 0.0.0.0 hasta la 127.255.255.255. En la clase B nos encontramos con las direcciones en el rango de 128.0.0.0 hasta la 191.255.255.255. En la clase C tenemos direcciones IP dentro del rango siguiente, desde la 192.0.0.0 hasta la 223.255.255.255. Pero en estos tres rangos mencionados tenemos tanto las direcciones IP públicas como las direcciones IP privadas. Por esto, a continuación, les daré los rangos de las direcciones IP privadas para que sepan identificarlas. En la clase A, las direcciones privadas van desde la 10.0.0.0 hasta la 10.255.255.255. En la clase B, las direcciones privadas van desde la 172.16.0.0 hasta la 172.31.255.255. Y en la clase C, las direcciones privadas van desde la 192.168.0.0 hasta la 192.168.255.255. Entonces, el trabajo de NAT sería, por ejemplo, tomar la dirección IP privada 192.168.100.100 y mapearla o traducirla a la dirección IP pública, por ejemplo, 193.10.100.11. Les dejaré un dato adicional. Pueden entrar al CMD de su computador, digiten el comando ipconfig, de este modo verán qué dirección IP está siendo utilizada por su computador. Generalmente se tratará de una dirección IP privada, pero entonces, ¿cómo es que pueden comunicarse a través de Internet? Pues porque tu router seguramente está haciendo uso de NAT y traduce esa IP privada que usa tu computador a una IP pública que te fue asignada por el ISP que te provee el servicio de Internet el día que contrataste sus servicios. Para despedirme de NAT, ¿cómo es que funciona? ¿Listo? Entonces, los modos de funcionamiento para NAT están los tipos de NAT, que es lo que nos estaba mencionando en el video. Está estático, dinámico, de sobrecarga y de solopamiento. Bueno, ¿cuándo nos dice que es estático o estática? Cuando la dirección IP privada siempre traduce la misma dirección IP pública. Cualquier host dentro de la red será así visible desde Internet. ¿Y cuándo se dice que es dinámica? Cuando a cada dirección IP privada le corresponde al menos una dirección IP pública de las que posee el router. Así, cuando el host requiera una conexión a Internet, el router asignará la IP pública que no esté siendo usada y de este modo hay más seguridad. Y cuando decimos que el tipo de NAT es de sobrecarga, aquí se mapean varias direcciones IP privadas por medio de una dirección pública, evitando así contratar más de una dirección IP pública y se ahorran direcciones de IPv4 que se le denominan también PAC. Y son las más usadas en los hogares. Y cuando estamos hablando de una dirección de NAT de solapamiento,
Esta se utiliza para evitar el conflicto de direcciones si hay una dirección IP privada de una red que sea igual a otra dirección IP pública que se esté haciendo uso en ese momento, donde el router reemplaza dicha dirección IP por otra. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar el servidor NAT? Dentro de las ventajas, el ahorro de direcciones IPv4 al conectarse múltiples máquinas de la red a Internet con una dirección IP pública. Otra de las ventajas es la seguridad, pues las máquinas conectadas a la red mediante NAT no son visibles desde el exterior. Otra de las ventajas es, mientras se lleva a cabo tareas de mantenimiento a la red, solo es necesario modificar la tabla de reenvío del router para desviar todo el tráfico. Y dentro de las desventajas es la incompatibilidad de NAT con varias aplicaciones y protocolos que no permiten al router la modificación de paquetes. Bueno, hasta ahí trabajamos el día de hoy. El día de mañana ya continuamos con la parte correspondiente a recomendaciones de instalación, recomendaciones en cuanto a antenas a utilizar, y nos habla un poco también sobre la instalación de adaptadores y router y cómo realizar la configuración del equipo, pues para podernos nosotros conectar a una red inalámbrica. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, compañeros? De lo que socializamos, ¿no? Porque estamos conociendo el material de formación para poder después continuar ya la siguiente semana con el desarrollo de los ejercicios. Profe, yo tengo una consulta. ¿El sábado también hay clase o no, profe? Porque estoy Sí, como confuso. sí, pero el sábado es, o sea, lo que es el día de ayer, miércoles, jueves, y el sábado lo que estamos haciendo es contextualización, ¿sí? Si por algún motivo de pronto se les dificulta conectarse, no hay ningún inconveniente. Solamente ustedes, sí les recomiendo en casa que lean el material, ¿no? Porque es importante conocerlo, al menos los a la semana, pues ustedes tengan un poco. O sea, no es obligatorio conectarse porque lo único que estamos haciendo es conociendo el material de formación. ¿Listo, compañero? Bueno. Entonces, nos vemos el día sábado a las 10 de la mañana. Las personas que se puedan conectar, si no se pueden conectar, como les digo, ustedes ya en casa van observando el material de formación. Igual ya lo que nos queda es poco. Nos habla y características adicionales en la red. O sea, realmente es muy se van a conectar, excelente. Y si no, pues ya observan la grabación sincrónica o ustedes en casa ya observan esta parte de número 2, que es muy pequeña. ¿Listo? Bueno, otra cosita. Anuncios parroquiales, les llamo yo. Ustedes están dentro del programa, yo observo 45 personas matriculadas, pero de las personas que han estado participando, enviando las actividades, observo solamente a 20 personas. Entonces sí voy a pasar un listado. Yo igual les envío al correo cuál es el listado de las personas que no han participado, ni han enviado ninguna evidencia, ni tanto en la parte de transversales, ni en la parte técnica. ¿Por qué? Porque son personas pues que se les cancela la formación. ¿Ya? ¿Por qué se les cancela la formación? Porque no han dado señales de vida, como decimos. Entonces pensaríamos que son personas pues, que no están activas y no van a continuar con la formación. ¿Listo? Les recomiendo, por favor, colocarse al día en el desarrollo de las evidencias. Bueno, que pasen una feliz noche. Gracias por conectarse y que descansen.